Y para brindar un panorama general sobre esta polémica, saludamos con mucho gusto a Eduardo Andrade, constitucionalista y ex abogado general de la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Informativo 14. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cuál es el sustento legal por el que la tesis de la ministra Yasmín Esquivel mantiene su validez en este escenario que estamos viendo de diversas acusaciones? Cualquier dictamen que se hiciera tendría una naturaleza académica estrictamente, pero carecería totalmente de obligatoriedad, de vinculatoriedad de tipo jurídico. No sería vinculatorio un dictamen porque no hay una facultad de resolver esto por parte del tribunal universitario. Cualquier modificación, y esto lo digo con conocimiento de causa, hasta hace poco tiempo era yo director general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y la invalidación de un título solo puede tener efecto por una resolución de carácter judicial, y una resolución judicial tiene que tener fundamento en normas objetivas, jurídicas, de aplicación general, no de validez interna en la universidad, y menos aún cuando esas normas son más recientes. Así es que ni siquiera podría pensarse jurídicamente en que pierda validez un título que fue correctamente emitido hace 35 años. Otro aspecto muy importante es que la tesis es un requisito de procedibilidad, llamémosle, es un requisito previo a la presentación del examen. La tesis no es el acto constitutivo de la obtención del título profesional. Lo que otorga el título profesional es la aprobación de los sinodales en un proceso de examen profesional. Y lo que califican los sinodales son los conocimientos de la persona que sustenta el examen. Una vez que eso se plasma en un acta, ello constituye una prueba definitiva frente a terceros de que se ha obtenido el título profesional. Y cuando éste se registra en la Dirección General de Profesiones y se obtiene una cédula profesional, esa cédula tiene pleno valor. No se puede tratar de desprestigiar o de demeritar porque alguno de los requisitos previos, suponiendo que se hubiera violado alguna disposición, si alguno de esos requisitos previos pretendiera hacerse valer para tratar de dejar sin efecto un título profesional que ha sido legalmente expedido a partir de un examen profesional con un acta que demuestra que se ha aprobado ese examen y que se ha registrado posteriormente el título en la Dirección General de Profesiones. Así es que un dictamen que se diera desde el punto de vista académico, bueno, podría tener la utilidad de saber acerca del procedimiento exacto que ocurrió en relación de la comparación de ambos textos, pero no tendría carácter vinculatorio, porque no puede el tribunal universitario ni cualquier otra autoridad de la universidad despojar de valor un título que fue legalmente emitido después de un examen profesional que se ha sustentado. Y entonces, si de acuerdo ya con estos parámetros que nos comentan, no es posible echar abajo este trabajo, ¿a qué obedecen, de acuerdo a su perspectiva, las críticas sobre esta tesis que casualmente ocurren en momentos en que ella está postulada para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuando su trabajo académico fue registrado ya hace más de 30 años? Aquí hay una acusación que se ha extendido en los medios, un verdadero linchamiento, sin que se dé ni siquiera una oportunidad de derecho de audiencia, se juzga, se condena, y todavía no hay ni siquiera alguna referencia clara sobre la relación que puede haber entre los textos que se dice que son iguales, pero aún así, y ahí es donde viene la parte jurídica importante, han pasado 35 años de esos acontecimientos. Yo fui abogado general de la UNAM justamente en esa época y no había una regulación siquiera en materia de plagio, no había una interpretación de la oficina del abogado general. Ahora hay algunas disposiciones que serían aplicables a lo que ocurre a partir de que entran en vigor esas disposiciones. Si no, se estaría violentando el principio jurídico de la no aplicación retroactiva de la ley. De esa manera podemos decir en primera instancia que ni siquiera habría un sustento jurídico para determinar algún tipo de sanción. No existe un fundamento al respecto y además suponiendo sin conceder, porque yo
Yo no creo, conozco a la ministra Yasmín desde hace muchos años, hace más de 30 años. He compartido algunas tareas que me ha tocado realizar en el campo jurídico y me consta su competencia, su capacidad, su rectitud. El hecho de que ahora se pretenda poner en duda al prestigio de esta ministra tiene un sentido político, el combate de naturaleza política, ideológica, de dañar a una persona de múltiples maneras, no solo acusándola de una supuesta acción ilegítima que hubiese ocurrido en un tiempo que de haber pasado ya habría prescrito, Sí, además. exactamente. Pero hay un ataque específicamente de carácter político, incluso de género. He visto en algunas de las publicaciones que se meten con ella hasta en lo relativo a su relación conyugal. Eso es violencia política de género por razones políticas, insisto, para tratar de impedirle que llegue a la presidencia de la Suprema Corte, que como ella dice muy bien en su posicionamiento, es un asunto interno de las ministras y los ministros, ni siquiera es un tema que debería ventilarse al estilo de lo que ocurre en las campañas políticas. Pero evidentemente hay un interés de naturaleza económica y política, entre otras cosas porque la ministra ha sido muy puntual en algunos aspectos jurídico-constitucionales para defender proyectos que, a mi manera de ver, tienen toda razón de ser, por ejemplo, la defensa de la industria eléctrica. Eso es lo que está atrás de este ataque. Y por eso es muy importante que la Suprema Corte tenga cuidado de no ser rehén de estas corrientes de las redes sociales, de el linchamiento mediático, sino que se vea realmente lo que tiene que analizarse en cuanto a la aptitud, que muchos ministros tienen esa aptitud, de modo que ministras y ministros están en su derecho de buscar la presidencia y eso no puede excluir a la ministra Esquivel simplemente porque la están haciendo objeto de un ataque político ruin en muchas ocasiones, Claudia. Claro, bueno, buscar la presidencia, pero también bajo un juego limpio. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Andrade, por esta entrevista y este parecer para Informativo 14. Al contrario, Claudia, ha sido un placer. Gracias. Igualmente.